Vamos al extremo, cuando de repente la duda es si dejar que actúe la justicia o tomarte la justicia por tu mano. Esto es Extremo, una obra que podemos ver en el Teatro Lara y que dirige Juan López Tagle. Bienvenido a Teleno y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti. Estamos empezando esta temporada preguntando a nuestros invitados sobre el teatro contemporáneo. ¿Qué crees o cuáles crees que son las características? ¿Qué crees que distingue el teatro del siglo XXI, el teatro que se está haciendo ahora? Wow, pues así de primeras, es una pregunta para pensar bien. Así de primeras me viene una primera respuesta que tenga que ver con los lenguajes escénicos y en ese sentido me viene a la cabeza el montaje de Nao y Marcel que están haciendo en el CDN, el Falstaff, que es como la vanguardia, más vanguardia de lo que uno puede llegar a hacer en un escenario. Ellos son verdaderos genios de eso y creo que están a la cabeza de eso, de la vanguardia de hacia dónde va el lenguaje, el uso de los lenguajes escénicos, de las diferentes estilos, posibilidades que puede haber en un escenario, posibilidades que puede haber con la escenografía, con la puesta en escena. Yo creo que ellos y luego Peris Mencheta también son gente que está a la vanguardia de eso y que tiene que ver sobre todo con el uso de las posibilidades que existen hoy en día con la videoproyección, el videomapping, yo qué sé, los recursos escénicos que se nos van ocurriendo, que se le van ocurriendo a la gente de estas. Entonces, por un lado el lenguaje. Y por otro lado, respecto del público, me viene una cosa que me viene en general no solo con el teatro, sino también con las series y el cine, que es que el público ya no quiere ver tanto a los actores trabajar y meterse en el papel, sino que quiere ver historias. Entonces, como en el Hollywood de los años 50 y 60 y en el Broadway de aquella época, cuando estaba Marlon Brando empezando a ser real con sus personajes, el público empezó a disfrutar mucho de ver a los actores y a las actrices trabajar, involucrarse con un personaje. Entonces era divertido y emocionante ver cómo un actor hacía este acto heroico de convertirse en otro ser humano diferente del que es. Pero creo que eso ya el público le da un poco igual. Le da un poco igual si los actores hacemos nuestro trabajo de una manera más profunda o menos y le interesa más ver a los personajes luchar. Eh, y ver historias que van más rápidas. También en cuanto a lenguaje dramatúrgico, creo que el público demanda más rapidez, que las cosas pasen más rápido, que las cosas pasen, eh, sí, de una manera más vivaz, más rítmica, no sé. Eh, Como diría, yo creo que Chekhov ahora mismo probablemente no tendría éxito. Bueno, han cambiado desde luego Vaya, vaya la- titular, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, de repente, la verdad. Pero han cambiado desde luego las formas de consumo de ficción y también nos hemos acostumbrado mucho a consumir ficción en muchos Total, formatos. total. Sí, sí, total, total. Es mucho más Bueno, accesible. totalmente. Más diaria. Sí, 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 total. Hoy realmente charlamos contigo por Extremo, una función que está en el Teatro Lara. Y Ajá. mi primera aproximación es cómo o por qué te topas con este texto, cómo llegas a él, porque realmente es un clásico del Off-Broadway. Aquí no lo ha sido, no ha sido así, pero bueno, es verdad que es un texto interesantísimo, es una historia bestial. Pero ¿cómo llegas hasta él? ¿Por qué decides montarlo? Claro, yo la primera vez que me fui a estudiar a Nueva York, en 2005, pues John Strasberg, que era mi maestro en aquel momento, que es uno de mis grandes maestros, pues me habló de varios textos y de varios autores, porque yo en aquel momento estaba deseoso de leer, de conocer textos, y entonces este es uno de los textos de los que él nos habló. Y yo me lo traje, me lo compré allí, lo leí, me lo traje y cuando estaba ya en España
siendo un actor muy joven que quería levantar alguna producción y quería intentar generar mi propio trabajo ya desde entonces, pues lo quise montar en ese caso como actor, con otras tres chicas, compañeras. Y lo que pasa es que no fuimos capaces de montarlo porque en aquel momento yo no sabía cómo levantar una producción, la verdad. Y no conseguimos que nos dieran los derechos, no sabía cómo hacerlo. Bueno, en fin, y ahí se quedó metido en un cajón. Y ahora hace 3 años, bueno, en la pandemia lo retomamos porque me parecía que yo me acordé del texto, pensé que era un texto que estaba bastante hablaba de un tema bastante actual, creía que estaba muy bien escrito y que en este sentido lo que te digo de la rapidez y del thriller y de cómo está escrito el texto, a pesar de estar escrito hace 40 años, iba a ser un bombazo. En este sentido, lo que te digo de que la gente consume cada vez más series, más televisión, y lo que demanda es un teatro rápido, o sea, un teatro donde la historia esté latente, y eso es lo que tiene esta obra, por encima de cualquier cosa, que no te deja Desde, pestañear en ningún momento. no, desde luego que no es una función nada complaciente ni para el público ni para los actores. Tú viniste el domingo, ¿no? Mm. Mm. Al final al público le tiene en tensión y supongo que a los actores les exige, pues tiene una alta exigencia, ¿no? Claro, Interpretativa. claro, es un no parar, es un... pero hay algo, digo, es muy difícil en un aspecto, pero es fácil en otro, y es porque los personajes en ningún momento tienen no tienen posibilidad de irse de la acción. Porque lo que está pasando es tan heavy, es tan rápido, que inevitablemente los seres humanos que están ahí en el escenario tienen que estar salvando sus vidas, los cuatro. Entonces, durante hora y cuarto que dura la función, entonces no hay freno. Entonces, como actores, hay una tabla de salvación para ellos también, que es estar pendientes de lo que tienen que solucionar. Y eso lo hace un poco más fácil. Bueno, es que de hecho la función empieza con una agresión sexual, no es Sí. nada fácil, primero de poner No, en no, pie y segundo de hacer, o sea, es que es muy comprometida en muchos sentidos, ¿no? De hacer no. verídica, hacer creíble, de... Sí, sí. Y yo creo que hemos dado con la tecla, pero bueno, porque Javi y Claudia son muy buenos, y yo les di la posibilidad de que tuviéramos un montón de ensayos para investigar cómo llegar al punto exacto de que ellos se traten bien, se traten con cariño, y la escena tenga un realismo suficientemente fuerte como para generar esa incomodidad, pero bueno, que ellos lo hagan con seguridad y que luego teatralmente se sostenga, porque el problema que tiene a veces, eh, o que puede tener una escena como esta, es que si te alargas, teatralmente no se sostiene, tiene que estar pasando algo todo el rato. Entonces, bueno, Hay que equilibrar. Decías sí. que es un thriller, pero es casi un thriller judicial, ¿no? Lo que pasa es que ni el acusado está entre barrotes ni está frente a un tribunal, sino que realmente, en cierta forma, el público todo el rato se convierte en quien ha de juzgar o no. Y Ujú. también creo que eso te pone en un punto de indecisión permanente. Sí, sí, Te ese es el dices y te lema. desdices todo el rato. Sí, ¿no? Te pones a favor de uno, a favor de otro. Está muy bien escrito el texto. Yo creo que la posición de los otros personajes, de Terry y de Patricia, que son las amigas que vienen a casa, son las que nos permiten no ir a fuego con Marjorie todo el rato, porque nos dan otro punto de vista. Pero es curioso porque el espectador sí que hemos visto la escena al principio, cosa que ellas no han visto. Entonces, por eso está tan bien escrita, porque como espectador te pone en una posición que entiendes a los cuatro personajes de la función, pero no te puedes poner del lado de ninguno porque, o sea, bueno, hay uno que evidentemente no te vas a poner, pero me refiero que
aun sabiendo ética y moralmente cuál es nuestra posición, el thriller nos dice, ojo, que no todo es como tú lo ves, que Claro. hay muchos puntos de vista y, y por eso está bien escrito el texto, básicamente. Sí, porque al final el dilema es un poco cuando ocurre una situación semejante, hasta qué punto tienes que confiar en los sistemas de justicia o hasta qué punto, pues Sí, en un ese es momento dado te tomas tú la justicia por tu mano y a dónde, ¿qué sentido tiene eso, no? Claro, sí, esa es la clave de la función. Ese es el sentido de por qué, si me preguntas, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Qué es lo que te conmueve? Yo a veces en la sala de ensayos, cuando estoy en clase y hablamos de cómo los actores hacen las escenas y pensamos, ¿qué es lo que qué es lo que me enlaza con la escena? ¿Qué es lo que me conmueve? ¿Qué es lo que me toca? ¿Qué es lo que me interesa de la escena? Y, y yo lo he pensado muchas veces como director con esta obra porque es un tema delicado, porque sé que la función no es fácil de montar. Y este tema de la justicia es el que a mí más me toca. Este tema de realmente mm, cómo cómo voy a reparar el daño que me ha hecho a alguien, que eso ya me va a condicionar el resto de la vida, y cuál es la justicia que me dejaría tranquila como víctima. ¿Existe? ¿No existe? ¿El sistema judicial y las leyes pueden proporcionar eso? ¿O es una cosa que solo se va a calmar si yo me tomo la justicia por mi mano y hago más daño del que me han hecho? Si hago más daño del que me han hecho, entonces me convierto en el verdugo. Esto siempre me ha interesado. Y además, ¿y hasta qué punto, aunque lo hicieras, eso te sanaría tu parte? Exacto, exacto. Sí, sí, el mundo del cine y de la narrativa, muchas novelas que hablan de esta cuestión, que a mí ya te digo que siempre me ha interesado mucho como espectador y como creador, y es la que más me interesa. O sea, es verdad que el tema ahora mismo está muy en boga en la sociedad por el tema de ser una agresión sexual, de una ley que está ahora mismo trabajándose en el Parlamento. O sea, quiero decir que una sociedad que está cambiando ahora mismo día tras día, pero de fondo hay algo que es más humano, que tiene que ver con el hacer justicia. Me viene a la cabeza ahora un libro que es una de mis novelas favoritas, que se llama La sangre de los inocentes. Si lo has leído, de Julia Navarro, que habla de esta sensación o sea, habla de los conflictos históricos, habla del nazismo de la Segunda Guerra Mundial, y habla del conflicto israelí-palestina, y habla de un montón de conflictos humanos que parece que son insalvables ya para siempre. Porque yo te he hecho tanto daño a ti para responder al daño que tú me has hecho a mí, que ya hemos llegado a un punto en el que ya no hay reconciliación. Entonces, Mm. hay algo de la respuesta de un ser humano ante su condición de víctima que me interesa. Y esta función está muy patente. Por eso me Bueno, gusta mucho. Pero es verdad que es muy interesante ver en qué posición se coloca cada uno. Decíamos hace un momento, al final tú empatizas con todos, con él que es quien comete la agresión. Pues claro, es verdad que tienes una ética que dices, a ver, este señor ha cometido una agresión por encima de todo, pero él tiene algo de... Es un gran manipulador, sabe ganarse al público, sabe exponer sus razones, sí, para que sí, por lo sí, menos te haga dudar. No sé si posicionarte a su favor, pero dudar sí. sí, 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 sí. Sabe hacerse la víctima y encima es divertido. Que eso es una de las cosas que descubrimos en el proceso de ensayos, que no solo porque Javi es muy bueno, sino porque el texto hace que haya momentos que te diviertes con este personaje, que dices, no me puedo divertir con este personaje si hace media hora estaba pasando lo que estaba pasando. Pero nos reímos. Es así. Por eso el texto tiene una dimensión buena, ¿no? Porque, por eso es un buen texto, porque te crea esta dicotomía como espectador de decir, no me puedo estar divirtiendo con este tío. Pero sí.
cuando a lo largo de la función creo que existe como una sensación de amenaza, de peligro, que está en el ambiente, ¿no? Hay cierta tensión Sí, que sí, parece que perdura, acaba la función y dices, a ver, va a pasar algo. sí, sí. Supongo que eso es lo más difícil de generar, ¿no? Es intangible. Sí, es verdad, pero creo que hemos trabajado muy bien para generarlo. Creo que eso es una cosa que está en los actores. El hecho de, bueno, en mi forma de trabajar también con ellos, que tiene que ver con que esos seres humanos todo el rato estén valorando las posibilidades que tienen de lo que pueden hacer o no hacer y decir o no decir. Si los cuatro personajes están, lo que te decía antes, intentando sobrevivir, hay algo que se genera ahí de esa tensión con el público que al final dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Eh, sí, 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 sí. De hecho, el inicio de la obra, yo tenía las ganas de que fuera un pelín largo de más, el momento de calma, porque el resto de la obra no va a existir esa calma. Entonces, eh, bueno, eso, sí, o sea, está dirigida y interpretada como para que esto ocurra en el teatro. Y es verdad que solo hemos tenido una experiencia, que fue el estreno el otro día con el teatro lleno, y, pero sí, sí, lo notamos que se genera esta sensación de tensión. Es muy guay. Desde que leíste el texto hasta que hicisteis ese primer amago de montarlo, a montarlo ahora, ¿cómo ha evolucionado ese texto en ti? ¿El sentido de la historia ha cambiado? Totalmente. Sí, sí. Sí, sí, cuando yo lo quise montar en el 2005 era porque el personaje me parecía la leche y, ¿sabes? Y había esta cosa de actor joven que quería hacer un personaje tan difícil como eso y eso era un reto y eso era tal. Y había algo ahí de inconsciencia respecto a el tema del que está hablando la obra. Y ahora el tema del que está hablando la obra es algo que está por encima de todo lo demás. De hecho, en el proceso creativo que nos hemos reunido con varias asociaciones para asesorarnos sobre cómo es este tema ahora mismo, para ser delicados, para acertar con el discurso, para no cometer errores, eh, de decir cosas que no se deben decir o que no, o decir cosas de una manera en la que haya alguien que se pueda sentir ofendido o no sé, muchas cosas que gracias a Dios hemos tenido este asesoramiento, pero eso es una cosa que hace 15 17 años ni se me hubiera ocurrido. También es que la sociedad ha cambiado, ¿eh? Pero, pero no, hoy en día el planteamiento de que el tema de lo que estamos hablando es un tema eh, muy importante y muy central en nuestra sociedad, en aquel momento ni se me había ocurrido. Eso ha sido lo que más ha evolucionado y también lo que más ha hecho evolucionar la traducción. En aquel momento yo había hecho una traducción, hace 3 años hice otra y ahora he hecho otra que además está muy versionada. Esto espero que no me oiga el autor, pero hay mucha versión, eh, un poco teniendo en cuenta todo este asesoramiento y toda la situación contemporánea social en la que vivimos. Sobre todo para que el texto no sea, bueno, tú lo viste el domingo, pero yo lo que no quería es que la gente tuviera la sensación de estar viendo una obra antigua, sino que, bueno, más allá de que los personajes se llamen Patricia, Terry, Marjorie y hayamos mantenido los nombres americanos, pero pero que la gente tenga la sensación de estar viendo una obra actual. Y creo que eso lo hemos conseguido. Sí, bueno, porque al final el trasfondo también de la función, como bien decías antes, trasciende el hecho y te lleva a la esencia del ser humano, ¿no? ¿Cuál es la Sí. posición cuando eres víctima y cuando eres victimario? Ujú, ujú, total. Sí, sí. Ese es el título de la función extremo, supongo que es un poco donde transita la obra, ¿no? En ese límite de, hablábamos antes de las ficciones, de cómo ha cambiado, también esa intensidad del teatro, del hecho vivo,
en una función como esta es que es irreemplazable. ¿A qué te refieres? Perdón. Sí, a que cuando lo vives en vivo en el teatro, creo que una historia así en audiovisual puede funcionar y va a funcionar porque tiene otros muchos Sí, efectos, pero creo que esa sensación de tensión, de estar integrado dentro sí. de la ficción, no ocurre de la misma manera, ¿no? Con esta cosa de estar aquí ahora. Sí, pero eso también puede ser una ventaja porque el espectador está ahí viviendo eso Desde luego creo que lo es. y es verdad que nos faltan los recursos, pero es algo que, o sea, la primera escena, hemos hablado mucho nosotros de ella. Cuando la ves en cine, es decir, hablamos mucho de la peli de Irreversible de Gaspar Noé, de esa escena larga que todo el mundo quita la cara de la pantalla o apaga la tele o deja de mirar a la pantalla, ¿no? Pero, y esto en teatro no lo puedes hacer. Eh, y eso hace que lo que está pasando es, es, es muy fuerte porque está pasando Pero ahí. es claro, es más potente porque lo tienes a 1 metro. Claro, claro, claro. Eh, sí, sí, no, eso ya te digo, que el ser conscientes de que lo que se genera, de hecho también, por ejemplo, la función antiguamente tenía 3 actos y tenía transiciones, tenía oscuros y tal. Y dramatúrgicamente los hemos quitado para que todo vaya en una secuencia. Es verdad que hay ciertos momentos de respiro que yo utilizo para narrar lo que les pasa a los personajes fuera de la casa con las proyecciones y tal, pero es un poco spoiler, pero va todo en una secuencia. Ya no hay transiciones, ya no hay momento donde los personajes bajen, se acomoden y vuelvan a empezar, ¿sabes? Ya va todo seguido. Eh, Creo que eso es una buena elección como para que el espectador viva su propia experiencia de la situación extrema, justo. Sí, sí. No puedes darle al pause. Efectivamente, no puedes huir de esa tensión, por eso cada vez es más creciente, ¿no? No hay Ya. posibilidad de fin, que también ese es el enganche. Ujú. Juan López Tagle, director de Extremo, gracias por habernos acercado a esta función que está en el Teatro Lara, como bien decíamos. Enhorabuena y nada, muchísimas Gracias. gracias. Muchas gracias a ti, Elvira.